digamos, y que está, digamos, menos embebido en la teoría pulsional, digamos. Podríamos pensarlo de esa manera, digamos, y mucho más embebido en la teoría objetal y del self, ¿no? Ahora, esencialmente, ambos comparten la consideración del inconsciente, de la dinámica psíquica, ¿no? Digamos, como causa, ¿no? Y muchas veces como efecto, también veremos hoy, digamos, de potenciales problemas del paciente, ¿no? Ahora, yo pongo ahí otra tarea imposible, ¿no? En los institutos psicoanalíticos, del cual algunos docentes míos están hoy acá, se habla de que educar, gobernar y psicoanalizar, decía Freud, que eran tres tareas imposibles. Yo creo que básicamente el diagnóstico psicodinámico también. Y operacionalizado ni te digo, ¿no? ¿Qué quiere decir operacionalizar? Quiere decir transformar en una cuenta un constructo cualitativo, ¿no? Incluso imagínense un conflicto inconsciente, ¿no? O sea, es una locura puesta de esa manera. Entonces, pero más locura, que operacionalizar el calor, les pregunto, ¿el termómetro da noción del reflejo, de la impresión cualitativa del calor que ustedes tienen por esa foto de la izquierda? No, ¿no? Estamos de acuerdo que no. Y podría decirles también, perdón podría decirles también que el test de inteligencia nos da realmente cuenta de la inteligencia per se. No, digamos, no tiene tantas facetas la inteligencia que es imposible de... Y bueno, piensen en los manuales de diagnóstico un poco de la misma forma. Son simplemente herramientas de iteración, ¿ok? ¿Y de qué manuales hablamos? Hablamos fundamentalmente del OPD2, ¿ok? Que es un manual alemán nacido en la década del 90, cuyo creador se llama Manfred Sepka, ¿ok? Y que es obra de la disconformidad con el diagnóstico psiquiátrico exclusivo, pero también de la disconformidad con lo que ellos llaman la torre de Babel del psicoanálisis, que es decir, que todos hablamos del mismo fenómeno con diferentes nombres. Entonces apunta a tener un lenguaje común, ¿no? Resume 100 años de conocimiento psicoanalítico, les diría yo, es una obra impresionante, tanto teórico como empírico. Yo me fui a Chile a formarme en esto, sugerencia del doctor Bernardi, me interesé rápidamente por el diagnóstico infanto-juvenil y me di cuenta que había todavía sin traducir al español el manual de niños y adolescentes, del cual terminé siendo entrenador oficial, como les explicaron, y digamos, revisando críticamente la versión en español. Pero después hay otro manual psicodinámico que no viene de Europa, que viene de Estados Unidos, y que es la obra de una psicoanalista deliciosa que se llama Nancy McWilliams, que tiene algunos otros libros que tienen una profundidad impresionante, y que funciona de otra manera. Es más como un libro de arriba de arriba de escritorio, tiene más de 1000 páginas, entonces ahí tiene dinámicas implícitas, además de tener un modelo mental también. Ahora, ¿cuál es el modelo mental de los manuales? ¿No? El modelo mental es integrador. Es decir, basados en la investigación, ¿no? Lo que buscan es la unión de una estructura que va del síntoma a la estructura psíquica. Y ahí no desprecian los diagnósticos del CIE o el DCM, ¿no? Y van desde el fenómeno, síntomas, supónganse, bueno, angustia, tristeza, a nivel descriptivo tiene una depresión mayor, pero se mete posteriormente a analizar dinámicas de transferencia, dinámicas contratransferenciales, ¿sí? Conflictivas centrales y la estructura psíquica. Cuando habla de estructura psíquica el OPD, habla de estructura del self, ¿sí? En el cual interacciona entre la escuela de Kohut, podríamos decir, ¿no? Digamos, y los desarrollos posteriores a Kohut, con la escuela de Kember, ¿no? Podríamos hablar escuela del self, escuela de relaciones objetales, ¿ok? ¿Qué hace el manual? Va de la entrevista,
son 2 horas, hora y media, si ustedes están entrenados de entrevista, y en la primera parte de la entrevista, sigue este orden, ¿sí? En la primera parte de la entrevista, uno desgrana el motivo de consulta en detalle, lo saca de atrás para adelante. Cuando uno empieza a investigar el eje de transferencia y contratransferencia, pregunta específicamente en episodios relacionales, en cómo se sintió el sujeto, en qué respuesta obtuvo del entorno, va uno midiendo de qué manera se siente uno, y mientras tanto empieza a investigar cuál tipo de conflicto está más presente, si es que hay uno. Esto basado en la evolución de la investigación, ahora les voy a mostrar, de los conceptos freudianos, ¿no?, de transferencia. Y después de eso, se hace en la cabeza la idea del conflicto, la estructura, su relación, hace una pregunta clínica esencial que Kember puso en escena y que tiene base neurocientífica, que tiene que ver con la discriminación self-objeto, cómo te defines a ti mismo, cómo defines un otro significativo, ¿no? E investiga al final de la entrevista, ¿esta persona puede pagar? ¿Vive muy lejos? ¿Por qué piensa que tiene lo que tiene? ¿Es un modelo de enfermedad somático o psicosocial? ¿Cómo piensa que yo lo puedo ayudar? Entonces, para eso, ¿no?, hay diferentes ejes, yo les pongo algunas imágenes aquí, ¿sí? El primero es el eje de la clasificación internacional de enfermedades, ¿no? Bueno, esta persona tiene una depresión mayor, ¿no? Vuelvo a decir que es integrador. El segundo es por el que empecé último, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué vivencia tiene este paciente? ¿Cuánto padecimiento subjetivo? Vuelvo a decirles que es como aprender un WISC, aprender el manual, ¿no? ¿Qué espera como modelo de cambio? Fíjense, que yo dirija o que lo ayude a revelar, ¿no? Este es el eje de transferencia contra transferencia. Yo pongo en imágenes una cosa súper compleja, pero se los voy a tratar de resumir, ¿tá? Esto que ustedes ven acá, ¿sí?, es producto del trabajo de una mente brillante, es poco, no sé cómo decirles, luego la fascinación que yo tuve luego de leer el artículo de Lorna Smith Benjamin, así se llama la mujer, que escribió un artículo en el año 80 y poco, que se llama El análisis estructural de la conducta social. Y después lo puso a test. Y miren esto. Dice que todas las relaciones humanas, esto es una simplificación, ella es un círculo extremadamente complejo de conducta humana, se pueden relacionar en 2 dimensiones, que es la autonomía y el control, y el afecto positivo y negativo. Entonces, por ejemplo, amar y atacar, o permitir autonomía o controlar. Pero fíjense qué interesante. Proteger a alguien está entre amar y controlar. Y del otro lado del reloj, entre atacar y permitir autonomía, está descuidarlo, ignorarlo. ¿Ok? Y miren acá, dar autonomía y amar es afirmar al otro, y del otro lado, entre atacar y controlar, está descalificar. Esto, si ustedes van al detalle sutil del reloj, ¿no?, es impresionante, realmente la proximidad conceptual de este esquema. Con ese esquema realiza esto, el manual, hace una configuración relacional. Bueno, el paciente siente que los otros lo atacan y lo decepcionan, termina diciendo, ¿no? Y entonces se ataja. Los otros no se da cuenta, ¿no?, que los otros perciben una oferta relacional problemática y se alejan o lo atacan. ¿Ok? Groseramente hace eso y transforma en quali, en una formulación muy corta, la transferencia contra transferencia. Los conflictos del OPD, yo digo que son conflictos antropológicos, ¿sí?, que nada tienen que ver con el conflicto representacional freudiano, ¿ok?, sino que tienen más que ver con una temática central, ¿sí? Y entonces fíjense cómo siguen un poco el transcurso del desarrollo. Acá están 7 conflictos, plantea el manual. El primero es el que tiene que hacer el bebé. Individuación versus dependencia. Y dice que este conflicto está guiado por una angustia existencial, innombrable, que estos pacientes no pueden denominar, y que se unen a relaciones con el otro, ¿no?, diádicas en general. ¿Tá?
y que eso no es estructural. Sumisión-control, o controlan al entorno o a sí mismos o se someten. Cuidado, autarquía, autoestima, culpa, conflicto de Edipo e identidad. Acá les pongo un ejemplo claro. Yo no me voy a poner en detalle fino porque lleva un tiempo aprenderlo, pero dice, bueno, la motivación central de tal conflicto es tal, ¿sí? Acá les pone, ¿no? Por ejemplo, es permitir que otros me guíen versus guiar a los demás, el conflicto central, ¿no? Podríamos decir que es el que está en la base, y pone modo de afrontarlo, o una sumisión pasivo-agresiva, o tendencias dominantes agresivas, ¿ok? ¿Está? Lo que dice el OPD, basado en el trabajo de Luborsky, que analiza las afirmaciones de conflicto y de transferencia freudiana, es que los conflictos son aquellos conflictos que son intrapsíquicos, disfuncionales para la vida de relación e inconscientes. ¿Ok? Digamos bien, en eso tiene mucho que ver con la teoría freudiana. Y este es el patrón de chequeo de estructura, ¿sí? Donde acá hay un descriptor de una variable única de estructura, pues son muchas variables, ¿ok? Que es, por ejemplo, la autorreflexión. ¿Qué capacidad tiene este sujeto de pensar sobre sí mismo? Y siguiendo los desarrollos internacionales, hay 4 niveles, ¿no? Un nivel saludable, un nivel neurótico, un nivel borderline y un nivel psicótico. ¿Ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, lo van a ver acá, ¿no? Pensemos que este obsesivo que vimos recién tiene poco interés en reflexionar sobre sí mismo y se dirige principalmente hacia el self-conductual, lo que dijo o lo que hizo. Todos tenemos algún paciente así, que presenta una autoimagen más bien burda y le es difícil encontrar expresiones, ¿no? Y terminamos puntuando, fíjense que para mí es la obra de Manfred, es una cosa impresionante. En el primer eje, siempre hay como 4 dimensiones de la estructura psíquica para el OPD. Lo primero es la diferenciación self-objeto, o la identidad. Lo segundo es la regulación de las emociones. Lo tercero es el diálogo interior, el espacio psíquico, tan denominado por los psicoanalistas. Y lo cuarto es el apego. Yo siempre le digo a los alumnos que le enseño PD infanto-juvenil, piensa tú en el autismo de Kanner y verás una estructura sin integración en absoluto. No tiene integración del self, es decir, no tiene una identidad definida, no tiene regulación emocional alguna, no tiene espacio interno y tiene un déficit de apego cuando están sin tratamiento. ¿Ok? Bien, eso se lo puede. Y permite esto, en el momento, luego de esa entrevista, permite decir, bueno, 32 años, cursa una depresión mayor, tiene una buena disposición a la psicoterapia, con una concepción psicosocial de la enfermedad. Su vivencia general es que los demás lo dirigen o lo controlan, a lo que responde controlando y evitando los vínculos. El otro tiende a oponerse o a retirarse. Impresiona tener un conflicto alrededor del dominio y la sumisión, ya que su discurso gira alrededor del poder. Funciona en un nivel neurótico de la personalidad, tiene un yo dirigido a la acción, como les acabo de decir, con capacidad reflexiva disminuida, sobre regulación emocional y desafectivización defensiva. ¿Qué se le indica a este señor o señora? ¿No? Porque una psicoterapia de tipo interpretativo, porque otra de las dimensiones centrales del manual es, tú a los compromisos estructurales, por definición, no los interpretas. ¿Ok? No los interpretas porque vas a hacerles mal. Y te paras en el polo de apoyo y esto está basado en investigación. ¿Ok? Voy al otro manual. El PDM. ¿Está? Vuelvo a decir que esto es como si fuera más como un diccionario. Yo acá les pongo el índice para que vean cómo está organizado. Adultez, adolescencia, niñez, infancia temprana y tercera edad. ¿Ok? Y en todos los apartados, ¿tá? Dividen 3 subejes. Lo primero es, digamos, serían como los tipos o perfiles de personalidad definidos por la investigación psiquiátrica, ¿tá? Es decir, el borderline, el depresivo, el dependiente, ¿no? Ese es el primer eje. El segundo es parecido al eje de estructura del OPD, cuánta diferenciación tiene y cuánta regulación afectiva.
Y el tercero es el eje 1 viejo del DSM, tiene la depresión, pero no tiene la depresión solamente, sino que explicita la dinámica del paciente deprimido y propone posturas terapéuticas. ¿Ok? Yo acá, es muy extenso este libro, es una hermosura, no está en español. ¿Está? Yo acá les traje como lo que sería el capítulo de integración del conocimiento, en donde uno dice, bueno, ¿qué nivel de organización de la personalidad tiene primero? ¿No? Y esto está definido por Kemper. ¿Qué nivel de identidad? Es lo mismo que la estructura del OPD, ¿no? ¿Qué nivel de relaciones objetales? ¿Qué tipo de defensas tiene? Tiene defensas rígidas, neuróticas, border o psicóticas, ¿no? Y lo sitúa uno, acá está rayado por mí, perdón, porque cuando tengo un paciente que no entiendo, hay veces que voy a esto y trato de ver si cuaja, ¿no? Y lo segundo es, bueno, ¿qué tipo de rasgo? ¿No? ¿Es un depresivo? ¿Es un dependiente? ¿No? Perdón. Noto que me falta una... Ah, no, perdón. Dentro tiene esto, ¿no? Para ver. Los adolescentes los describe, ¿no? Los adolescentes con un estilo de personalidad dependiente o victimizado pueden tener problemas para reconocer o expresar su ira hacia los demás. Y en cambio pueden deprimirse, tener una severa autocrítica y autocastigarse. La ira puede expresarse de manera pasiva e indirecta. Estos adolescentes tienden a ser complacientes y sumisos con sus compañeros, y te pide que digas, bueno, ¿se acerca el tuyo? ¿No? ¿Cuánto? Nada, poquito, ¿no? ¿Ok? Y luego, ¿no? Para ver el tipo, es eso, ¿no? Y luego, bueno, tiene, digamos, tiene capacidad para regulación, para atender, para aprender, para mentalizar, se diferencia de los demás, qué tipo de control de impulsos tiene, muy parecido a la estructura del OPD, y acá depresión y ansiedad social. ¿Entienden? Y entonces, la formulación del PDM en la clínica sería, por ejemplo, 19 años, nivel de organización de la personalidad borderline, con un compromiso severo de funciones, ¿no? Que puntúa como un 6, funciona predominantemente con defensas primitivas, tiene un patrón estable de estilo histérico y histriónico de la personalidad, con importantes déficits del funcionamiento mental, en su capacidad para regular emociones y de mentalizar, así como para establecer vínculos o disponer de un sentido o propósito de acción. Se dan cuenta que es diferente el paciente, ¿no? Esto se da en un contexto sociocultural de privado, porque también pide eso, con repetidas historias de abuso intrafamiliar, cursa actualmente una depresión. ¿Ok? ¿Vieron cuánto se dice en poco, ¿no? En poco espacio, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el uso práctico de esto, no? Porque yo digo, bueno, lo primero es un modelo conceptual que es complementario al análisis o a una técnica clásica, ¿no? Digamos, o a lo que hagamos en psicoterapia, ¿no? Porque si hay algo que pasa es que no hay herramienta, ni siquiera, vuelvo a decir, ni siquiera el termómetro, que pueda acercarse a la experiencia humana, a lo que significa realmente estar vivo, ¿no? Pero aporta un modelo conceptual que yo puedo asegurarles que una vez que uno se hace amigo, ayuda mucho a pensar, sobre todo en modelos en momentos de confusión. Permite el control evolutivo seriado de los casos. Ahora yo se los voy a mostrar. Y permite dirigir la terapia desde el inicio del tratamiento, porque dice, bueno, basado en investigación, terapia basada en conflicto, mixta o en estructura, ¿no? Es decir, a estos los interpreto, los pacientes clásicos de la teoría pulsional o freudiana, a estos los apoyo y me transformo en un yo auxiliar. ¿Ok? ¿Cuál es el problema central de las herramientas? El tiempo. ¿Está? El tiempo de aprendizaje, que es aproximadamente un año, ¿no? O con ganas 6 meses, pero también el tiempo de aplicación clínica, porque lo que yo les acabo de resumir lleva 2 horas por paciente. Si no estás investigando, ¿no? Solamente es un marco conceptual. O uno va a codificar o a leer en el libro de escritorio al paciente que no tiene claro, ¿no? Ahora, ¿cómo solucionamos esto?
Bueno, de alguna manera lo que hicimos fue, o por lo menos lo que estamos tratando de hacer, porque esto realmente, yo les diría que es la primera vez que el departamento de investigación recién formado empieza a entrar en contacto con el equipo clínico. Vamos a tener nuestro primer registro escrito, pero bueno, en particular la asistencia informada por este modelo, y que utiliza herramientas de autorreporte, porque ¿qué tiene el modelo y derivado de la investigación? Tiene muy buenos y válidos cuestionarios de autorreporte cortos, o más o menos cortos, y utilizamos el análisis iterativo entre el fenómeno clínico, el reporte dado por el paciente y la supervisión, haciendo lo que yo pretendo llamar un diagnóstico psicodinámico revisado. Entonces, les voy a hablar del joven X, ¿ok? El joven X tiene 12 años cuando sus padres consultan inicialmente para iniciar psicoterapia. Dicen los padres que está enojado, que está gritando, que no tolera perder, ¿no? Que necesita igualdad, que se toma todo a pecho. Durante la entrevista a mí me queda claro, fíjense, que la lógica relacional del valor, ¿no? Es muy importante para estos padres, ¿no? Hablan de genios, de extroversión, de que otros juegan mejor, ¿no? Y la verdad es que X, ¿no? Cuando lo conozco, perdón, de entidad, con un hipotiroidismo y un hipocrecimiento, ¿sí? Y con un antecedente de un accidente obstétrico ahí que requirió reposo en la madre, cuando uno lo observa es más pequeño físicamente, pero también mentalmente, y en los primeros meses hace una historia que yo llamo la historia de Hank, ¿sí? Miren esto, un niño superhéroe que nació con cosas de dragón y en cuya familia todos son normales, lo aclara, en una alusión casi directa, digamos, a la fantasía de su gestación. Dice que la madre de Hank había tenido algo en el útero y que Hank fue un caso raro, no con una deformidad, pero con superpoderes. ¿Ok? Entonces Hank siempre termina salvando a todo el mundo, termina en mundos muy grandes, ocupa la mitad del otro mundo, ¿no? Un día, luego de meses, el terapeuta le hace una interpretación desplazada al chico, y el chico, que tenía una historia muy, muy fluida la corta y no la hace más, y en otro momento el chico le pregunta al terapeuta, ¿por qué te burlas de mí? Es decir, empiezan a haber momentos como proyectivos en psicoterapia. Las hipótesis al ingreso eran, bueno, tiene 12, está en una crisis del desarrollo, ¿no? Que digamos que la está manejando mal. La irritabilidad puede ser un trastorno depresivo, ¿no? Ansioso en curso, tiene un problema con la autoestima, y quedaban dudas acerca del nivel de funcionamiento estructural por los episodios que dudábamos nosotros si referían a confusión entre self y objeto. Entonces, fuimos a los resultados. Miren ustedes. Esto es resultado de autoinforme que llena el paciente antes de conocerle la cara. ¿Ok? Este de aquí es psicopatología descriptiva empírica, y esto es estructura psíquica del OPD. Aquí el informe da que el chico está en rango clínico de depresión y ansiedad y en rango borderline de, digamos, comportamiento agresivo. Entonces, los comportamientos de X son consistentes con el tipo de... Esto que reporta es consistente con lo reportado, ¿no? También con la gravedad, porque no era una gravedad muy importante. Entonces, lo que concluimos ahí, bueno, es producto de un trastorno depresivo ansioso. Esto no descarta la hipótesis evolutiva. La integración de la estructura psíquica, que si ustedes ven acá, es donde está elevado, ¿no? Este es que es la regulación emocional, era lo que tenía comprometido, y todo lo otro está en rango más neurótico, ¿tá? Bueno, la integración estructural de la regulación emocional, nos planteamos, ¿esto es secundario a la depresión o es una cosa que viene arrastrada? ¿No? Bueno, les confieso que los cuestionarios de conflicto que estamos digamos, analizándolos, nos daban que el problema era fundamentalmente edípico, cosa que nos saltó en la cara, no era la autoestima. Entonces ahí empezamos a pensar, miren qué interesante, empezamos a pensar que los momentos en el cual X estaba
diciendo, te burlás de mí, no, lloraba ensimismado, y el terapeuta sentía que había una confusión subjetiva, en realidad podían ser elementos que en el contexto de su cuerpo, de su edad, ¿no? Estaba procesando una crisis edípica, ¿no? Competitiva, ¿no? Con la figura del analista, ¿no? Y eso permitió posicionarnos, bueno, en una forma, digamos, primero bajando porque realmente había momentos que parecían muy, muy proyectivos, pero después se empezó a jugar con esa lógica, digamos, y espero tener, a ver, estaba buscando un rap, ¿no? Que en algún lugar lo tengo, pero en donde claramente el paciente estaba procesando temáticas de esa instancia. Soy más grande, dice el rap, nadie puede derribarme, si me caigo me levanto, ¿no? Veo un león que viene a morderme, pero me hago amigo, nuestra amistad es muy peligrosa. ¿Ok? Es decir, aparecían lo que los psicoanalistas diríamos angustias de castración, ¿no? ¿Ok? Entonces, en la evolución, fíjense, yo, digamos, empiezo a entender que la ansiedad y depresión desapareció, que también las problemáticas en el colegio, en la casa, y previo a darle el alta, hago lo mismo. Y fíjense, está todo en rango normal, ¿no? Y que tenemos una alta informada y un elemento, un termómetro que nos permite afirmar por la iteración realizada algunas cosas, como que, digamos, tuvo una buena evolución, por lo menos, ¿no? ¿Tá? Ahora fíjense otro ejemplo clínico, la joven Z, ¿ok? La joven Z tiene 14, es sexo femenino, consulta por episodios de lesiones autoinfligidas, de 3 a 6 meses de evolución, de entidad leve, no se corta, pero sí se lastima, en crisis de angustia marcadas, tiene un sobrepeso, sentimientos de minusvalía y exclusión, no tiene tratamiento previo, ni antecedentes a destacar. Y entonces, les pido disculpas por algún error de tipeo, en la evaluación cualitativa, clínica, inicial, bueno, se dice, bueno, crisis de angustia, lesiones autoinfligidas, tiene una depresión, ¿no? En su patrón de relación del análisis inicial psicodiagnóstico, digamos, de diagnóstico psicodinámico clínico, ¿no? Bueno, el discurso evidencia una conflictiva triangular, en casa, con sus pares, sugiere también una conflictiva edípica, su discurso pone siempre el cuerpo en escena, y su presentación es muy dramática en la sesión, ¿no? Y al evaluador le impresiona como una estructura psíquica suficientemente integrada aquí y a nivel neurótico, con una capacidad de simbolización bastante buena. ¿Ok? Esa es la impresión inicial que tiene en las entrevistas de evaluación. Indica una psicoterapia y en la evolución, en charla con los padres, si la angustia y la tristeza sigue, la posibilidad de una derivación psiquiátrica. Así ingresa a tratamiento. O sorpresa, ¿no? Al inicio del tratamiento, vuelvo a repetir que se hace a ciegas, ¿ok? O sorpresa, miren, en ansiedad y depresión, pero fíjense ustedes, yo les hablé del cuerpo en escena, quejas somáticas, en lo descriptivo, y aparece este ítem acá, que en el momento se desestima, ¿ok? Es decir, la impresión clínica vale siempre más, entonces yo creo que tiene capacidad de simbolización, y el trastorno del pensamiento no me es coherente, no sé por qué le da esto, ¿ok? Y tampoco sé por qué le da una estructura más borderline de la organización de la personalidad. Por lo tanto, esto es un ejemplo claro de una iteración clínica y de herramienta. Se empieza la psicoterapia basada en el concepto clínico, ¿ok? Y pasan 6 meses, ¿ok? Pasan 6 meses y las crisis, avisados de no interpretar mucho, ¿no? Por las dudas, y las crisis empiezan a remitir
hasta que en un momento aparecen, ¿sí? Nuevamente en un contexto de fantasías incestuosas. Pero aparecen de forma muy, muy grave y 6 meses después del tratamiento, y acompañadas de algo que el psicoterapeuta informa, que es, hay momentos, hay sesiones en las que la paciente hila absolutamente, y yo trato de interpreto y creo que hizo un insight y comprendió. Pero hay otros momentos, otras sesiones, en las que yo no logro entenderla. No logro hilar un pensamiento, no, trato de decirle, pará, te tengo que ordenar, ¿no? Y entonces, eso unido, la desorganización del pensamiento, unida a la crisis de angustia nueva y la lesión, motiva la derivación al psiquiatra, ¿sí? Y motiva 6 meses después volver a las imágenes y nos encontramos con esta columna. ¿Se entiende? Y le damos más validez a lo encontrado en la clínica. ¿Tá? Es decir, el terapeuta se sorprende al ver esto, ¿tá? Que había desestimado, lo había olvidado. Ok, ¿cuál fue la estrategia con esta chica? Y bueno, eso que ven ahí, una vez digamos, identificado que hay estructura que construir, digamos, se adoptó una posición mentalizante, con una actitud empática general, ¿no? Digamos, yo espero que conozcan de esto, si no podemos discutirlo en el futuro. Esto es el artículo que publicado en una revista nórdica que resume un poco lo que les acabo de contar, ¿sí? Que son 2 casos de cómo utilizó las herramientas en la clínica, digamos, cómo se pueden utilizar en la clínica. Ahora, la investigación en psicoanálisis tiene mucha historia. Yo no sé si conocen este libro de Wallerstein, 42 vidas en tratamiento. Digamos, esto es producto de un instituto psicoanalítico en la década creo yo, de los 70-80. Siguen a 42 sujetos durante todo su análisis y toda su vida. Algunos sujetos mueren y eso se registra en el estudio, ¿no? Es muy impresionante y comparan el psicoanálisis clásico de alta frecuencia con la psicoterapia de apoyo y la evolución de los pacientes. La evolución de este mismo grupo lleva a este libro que es Comprendiendo la Transferencia, que es una forma, un método de analizar discurso de forma cualitativa de Lester Luborsky, que define que los pacientes tienen un conflicto central, los neuróticos, digamos, alrededor de un tema central, y es un análisis cualitativo de texto, ¿no? A lo largo de muchas y muchas sesiones de psicoterapia de pacientes, y muestran que los temas se mantienen, ¿no? En eso está basado el OPD. Pero actualmente pongo aquí 2 libros, ¿no? Digamos, porque hay que hacer, digamos, fuerza con la celeste, porque Marina Altman, junto a Ricardo y un grupo grande de trabajo, ha publicado el modelo de los 3 niveles para constatar cambios en psicoterapia, que es, digamos, hablar en Uruguay de investigación en psicoanálisis y en psicoterapia sin nombrarlos es como ser un sacrílego. Y esto es un libro recién sacado que se llama Investigación Clínica en Psicoanálisis de Marina, que yo se los recomiendo. Ahora, hay una falsa tensión epistémica entre el psicoanálisis y la investigación, porque el psicoanálisis en sí mismo es un método de investigación. Recuerdan que Freud decía que iba de la teoría al paciente y del paciente a la teoría. ¿No? Digamos, es central, es decir, hay una falsa tensión epistémica, pero voy a tratar de hoy dar un paso más y decir que hay una falsa tensión epistémica incluso con la investigación cuantitativa. ¿Tá? Porque se puede ir más allá del caso único y sin duda alguna más allá de la torre de Babel del psicoanálisis, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando en la investigación sobre psicopatología y personalidad adolescente? Salimos a 2 liceos, por ahora 2, van a ser 8 en poco tiempo, y yo ahí pongo, es casi un atrevimiento, pero pongo epidemiología psicodinámica, ¿no? Que suena raro, o sea, por lo pronto suena raro. Tenemos 355 sujetos estudiados, 158 mujeres y 197 varones, entre 12 y 18, en una muestra intencional. Esto quiere decir que lo fuimos a buscar nosotros, ¿no? Eso le quita valor estadístico, ¿no? Y pasamos así 3 instrumentos. Vuelvo a poner
Esto como ejemplo. Son 3 instrumentos de autorreporte que los chicos lo llenan en medio de 30 a 40 minutos. Y a nivel de la sintomatología, este es un instrumento utilizado en epidemiología para medir malestar emocional y que atraviesa todos los cuadros psicológicos. Medimos eso, medimos malestar emocional. A nivel de diagnóstico descriptivo, medimos psicopatología empírica con este cuestionario. Y después medimos estructura psíquica en liceos. ¿Ok? ¿Y con qué nos encontramos? Fíjense. Coherente con estudios de otros lados, ¿no? Otros estudios que utilizan estas herramientas, o números con otras herramientas, ¿ok? El 20%, esto es contexto post-pandémico, ¿no? En el mundo es un 15%, ¿no? El 20% de la muestra general que no consulta en policlínica reporta un malestar emocional por encima del punto de corte establecido como caso clínico. Goldberg, cuando hizo el cuestionario, lo distribuyó entre las policlínicas de medicina, digamos, de asistencia primaria, ¿no? ¿Para qué? Para que si daba por encima de determinado número, el médico no tuviera duda de que lo tenía que derivar. Eso es lo mismo que hace esto, define caso clínico. Es un screening, ¿no? Ahora, 15 a 20% también reportan niveles anormales de psicopatología, es decir, están en un nivel de psicopatología disfuncional. Esto también es coherente con los números internacionales, ¿tá? Que dicen que digamos, afuera del consultorio, ¿no? Hay un 15% de población que no llega, ¿no? Y 20%, también coherente con algunas líneas de investigación internacional, reportan un compromiso de la estructura psíquica. Esto les pido, por favor, que lo tomen todo con pinzas porque tiene las limitaciones estadísticas de una muestra intencional, ¿sí? Pero bueno, nos estamos dirigiendo nosotros, ahora les contaré hacia dónde. Aquí ven un poco la distribución poblacional de ambos scores. ¿Y qué es lo más interesante que hemos encontrado? ¿Conocen ustedes lo que es el análisis factorial? ¿Saben lo que es? ¿Eh? Para los que no saben lo que es el análisis factorial, es una cuenta matemática que agarra todas las preguntas de todos los cuestionarios y las pone como si valieran lo mismo. ¿Ok? Y entonces, estudiando correlación matemática entre todas, va agrupando, ¿ok? ¿Cuáles van juntas? Es decir, busca una dimensión o un factor por encima de lo estudiado. ¿Ok? Y lo impresionante es que el malestar emocional, junto a la psicopatología descriptiva, se agrupan en un factor, pero no solo eso, sino que la estructura de la personalidad está en el mismo factor. Lo único que está en otro factor es la psicopatología externalizante. Y miren a dónde nos trajo esto a nosotros. Nos trajo a esto, a medir más gente, a analizar la muestra clínica que, vista a grandes rasgos, es más severo el funcionamiento, pero miren esto. Estos son todos artículos de los últimos 3 o 4 años. El factor P, o factor general de la psicopatología, en la estructura de todos los trastornos psiquiátricos. Esto se llama una taxonomía jerárquica de la psicopatología, una alternativa dimensional a la nosología tradicional. Está el mundo, a través de la investigación, volviendo al psicoanálisis, y acá les muestro este artículo que es una delicia, que es integrando y diferenciando personalidad y psicopatología desde una perspectiva psicodinámica. Esto es de Lutten y Fonay. Es decir, que gracias a este análisis factorial realizado en nuestra muestra y analizando la relación entre psicopatología y personalidad, encontramos que el mundo de la investigación, no de los manuales de consenso ahora, se dirige hacia una interacción empírica de aquellos que tienen peor personalidad, digamos, peor personalidad, una personalidad más comprometida, digamos, ¿no? Son aquellos que expresan, ¿sí?, mayor niveles de psicopatología de todo tipo. ¿Ok? Ahí llegué. Bueno.
Pensé que me iba a llevar más, no sé en qué hora es. Ok, bien. Bueno, 8 45 menos minutos. 10, tenemos hasta 8:30, así que hay tiempo. Ok, está hecho para esto. Bien, muchas gracias Nicolás, la verdad muy interesante y bueno, seguramente haya preguntas o gente que quiera aportar algo a todo esto que nos has transmitido. No sé, yo en realidad quiero convocar a Ana Laura y Mari, Ana Laura Hernández y Mari Barros fueron, digamos, las que te han invitado formalmente a esta actividad, entonces quizás ellas quieran transmitir algo en relación a todo esto que nos dijiste. Sí, sí. Primero, bueno, agradecerte, Nicolás, y sobre todo la pasión por estos temas que la compartimos. Yo soy una enamorada del OPD. Es como que atrapa, porque tiene eso como esa capacidad como de mostrar los pacientes, ¿no? Uno los puede ver ahí, es muy atrapante y yo creo que es una herramienta maravillosa también. Me gustaría conocer un poco, tú que tenés mucho más yo no conozco la parte de niños y los infantos juveniles, como dice ahí, ¿cuál sería como el diferencial o un poco las características en ese sentido? Ana Laura, gracias por tu pregunta. La estructura es igual, ¿no? Es decir, hay un eje de prerequisitos para el tratamiento, es decir, saber, ¿no? Hay un eje de relaciones interpersonales o transferencia contra transferencia, un eje de conflicto, un eje de estructura, ¿no? Sin haber leído el de adultos, digamos, y tener ese marco estructural, yo como primera aproximación no lo recomiendo. Y miren que estoy en la contratapa. Pero, ¿por qué no lo recomiendo? Porque tiene un poco menos de investigación por detrás, primero que nada, y se nota que no había una cabeza integradora, sino que los diferentes ejes fueron hechos por los equipos un poco por separado. Más allá de eso, tiene una visión extremadamente rica, porque una pregunta frecuente que yo tengo es, pero ¿cómo vas a diagnosticar estructura psíquica en adolescentes? ¿No? Digamos, argumentando la volubilidad natural de la etapa, ¿no? Digamos, y además una cantidad de textos enormes de autores psicoanalíticos, ¿no? Hablando de muchas cosas, digamos, que dirían, pero usted está equivocado, ¿no? Es decir, yo les diría que en los congresos me miran mal, seguramente, ¿no? Entonces, ¿qué dice el manual? El manual dice lo siguiente. Está basado en la psicopatología del desarrollo, y dice que el desarrollo tiene metas, ¿no? Entonces, si tú tienes un chico, bueno, tú podrías decir que haya una falla de regulación emocional, por ejemplo, a los 4 años, que el manual puede codificarlo, ¿ok? A los 4 años, ¿no? ¿Cómo me vas a decir eso? Porque los chicos tienen rabietas, ¿no? Y bueno, pero yo te diría que si el chico está 12 horas en rabieta durante todos los días seguidos, algo sucede. O puesto en el otro polo, ¿no? Ok, pero si no accedió a la exogamia a los 17, ¿no? Algo sucede, ¿no? O un poco más tarde también para ser benévolo, digamos. ¿Está? Entonces, tiene una perspectiva desarrollista con ejemplos de anclaje también para cada etapa, es decir, tú cuando vas por ejemplo, a estructura psíquica, tienes 3 áreas, como tres grandes grupos de edad basados en Piaget, fundamentalmente, ¿sí? De 3 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18, ¿sí? Y ejemplos de anclaje para definir lo que piensas, ¿no? Tiene formulario de autorreporte, que fue lo que les mostré. Y después tiene como algunas diferencias, pero son de letra chica, ¿no? El conflicto de identidad no es igual, ¿no?
el eje de estructura no tiene la diferenciación de codificación del self del paciente y de la percepción de objeto por separado, sino que lo mezcla, ¿no? Es un poco más resumido y más simple. Yo quería, bueno, agradecerte, y todavía de verdad estoy como integrando, porque es muy interesante todo lo que dijiste, es muy, muy, muy elaborado y trabajado por vos, entonces digerirlo, recibirlo, procesarlo, hay que seguirte. Ay, Porque no lo digo en ese sentido, porque tenés la capacidad de que venís trabajando este tema con una integración tal que uno te va siguiendo, y bueno, no, demuestra eso de haberte metido a fondo en el tema. Y quería comentar como esto nomás, o sea, de la utilidad que tiene, yo pensaba, ¿no? Para el clínico en sí, que no, capaz que no está haciendo investigación, es brutal lo que te ayuda a centrarte, a planificar, esto que vos mostraste, qué interesante cuando hay una impresión diagnóstica, pero los instrumentos te ayudan a afinar. Y bueno, y por otro lado, la riqueza, bueno, el que investiga con todo el esfuerzo, sabemos investigar estos temas, pero que son herramientas que te permiten responder preguntas que capaz que uno viene años trabajando en algunos en temas clínicos, y estas herramientas te permiten, con mucho esfuerzo, sabemos todos, pero te permiten bajar a tierra y llevar adelante, ¿no? Bueno, y quería felicitarte, porque realmente esto que vos has trabajado, lo que has profundizado y lo que te va devolviendo, uno siente que va avanzando, que son pasos que nos acercan más a conocer. Gracias, Mari, mil gracias. A ver, yo en la cabeza, pero en lo que sería la integración del Departamento de Investigación Clínica a la clínica misma, que es un proyecto claro que tenemos. Estamos tratando de tener una batería, ¿no?, de autorreporte ajustada de edad y validada, ¿no?, que funcione casi desde administración. A ese nivel te lo digo, ¿no? Es decir, y una base de datos que nos permita, ¿no? No, vuelvo a decir, esto es mucho peor que el termómetro, ¿no? Claramente, el termómetro es muy, muy bueno, ¿no? Es decir, todavía está en proceso por todos nosotros digamos, de análisis, ¿no? Vuelvo a decir, estamos yendo a buscar una muestra representativa nacional de adolescentes, que no hay registro en el país, ¿no? No existen los registros de salud mental en el país. Cuando nosotros salimos con el grupo de Ricardo... Sí, Vanessa. Me estoy riendo porque esto que tú decís, Nicolás, que yo agradezco escucharlo, y Ana Laura también lo debe saber, el programa de psicoterapia del Hospital de Clínicas que tiene, yo no sé, la cantidad de años brutales que tiene de funcionamiento, no tiene registro de pacientes hasta hace 2 años. Bueno. Los pacientes no pasaban por registros médicos, y la psicoterapia no se registraba, o sea, la asistencia a psicoterapia, no estoy hablando de las sesiones, la asistencia a la psicoterapia no se registraba en la historia clínica. Hace 2 años que logramos que empezaran a registrar en la historia clínica la asistencia a psicoterapia, o sea que en el hospital universitario. Increíble. Claro. Pero nos enfrentamos en el grupo trabajado con... Hay un grupo que es el Observatorio Socioeconómico, en el cual estuve metido trabajando con pila de gente. Claro, cuando en el medio de la pandemia salimos a medir, que teníamos la oportunidad de medir... a ver, Maricel, ¿qué dice? Sí, totalmente, que tiene un lugar marginal en la salud y la salud mental, sí. La psicoterapia y la psicología tienen un lugar marginal en la salud, y así también la salud mental. Sí, Eso es lo que dice Maricel. Capaz, Maricel, ¿querés ampliar un poco este comentario? O capaz que no puede habilitar el micrófono. No, eso nada más. No quiero interrumpir demasiado porque me parece que está muy buena la exposición. Muchas gracias.
Pero eso, que yo siento que a lo largo de los años cada vez hemos estado en un sistema de salud que atiende menos la salud mental, ¿no? Y yo, bueno, y tenemos trastornos varios psiquiátricos en la calle permanentemente, claro. y mucho más en lo que refiere a niños y adolescentes, ¿no? Claro, que es el Lo problema interrumpo actual. más. Claro, es el problema actual. Estefanía. Estefanía, sí, estabas pidiendo la palabra, adelante. Perdón, micrófono. No, sí, felicitaciones. Muy bueno también, como Mari Barrios, estoy intentando integrar. Yo estoy lejos del OPD, pero, o sea que necesitaría un acercamiento, pero entendí el concepto global de lo que quisiste transmitir, de la importancia de los instrumentos. Claro. Y lo que te quería preguntar, porque en realidad me surgió cuando estabas contando lo de la investigación en adolescentes con la muestra, o capaz que yo me perdí, o si me podías explicar un poquito más en el marco de qué fue esa investigación y cuáles serían y qué es lo que se buscaría llegar, es decir, validar una herramienta que un poco ya lo dijiste. No, gracias, primero que nada, por tu pregunta. Forma parte del tema de mi tesis doctoral, que en realidad es la relación entre la psicopatología y la personalidad en la adolescencia. Cuando digo psicopatología descriptiva, ¿no? Y cuando digo personalidad digo estructura psíquica o del self, basado en OPD. En esa investigación nosotros nos propusimos primero investigar una muestra clínica, hay 20 y pico de pacientes medidos, y medidos algunos incluso con un grupo de codificación entrenado en OPD, ¿no? En conjunto, ¿sí? Precisamente para tratar de validar un poco este autorreporte. La verdad es que el tiempo dedicado a esa tarea doble ciego es imposible pragmáticamente para los clínicos, es decir, a nosotros no nos paga nadie, ¿no? Entonces, eso derivó en que hayamos parado un poco eso, bastante conformes con lo que dio al inicio, ¿no? Digamos, lo vimos como coherente y empezamos a medir con autorreporte, primero una muestra clínica, que tiene claramente mayor compromiso que lo que yo les mostré, superior al 20 seguro. Y después dijimos, bueno, pero ok, lo que necesitamos saber, ¿no? Basados en lo que está pasando en el mundo, es qué pasa afuera. Entonces salimos a los liceos. El objetivo final es el análisis de la relación. Que si vos te pones a pensar, yo estoy formado en AUDEP, ¿no? Vengo a una escuela psicoanalítica, soy pediatra, ¿no? Digamos, por eso tengo este tipo de cabeza, pero a mí todavía me resta demostrar que sean cosas diferentes, digamos, ¿no? Es decir, y me encuentro con esto que yo te mostré, el análisis factorial, es decir, bueno, hay que tratar de ver si da así en una muestra representativa, ¿no? Pero es en instrumentos que preguntan cosas diferentes, ¿no? Es decir, el instrumento de estructura psíquica está validado en Alemania, validado en México, tiene una fiabilidad muy, muy buena y tiene medida validez externa. Es decir, ¿qué hicieron los alemanes? Se los pasaron, pero además les hicieron las entrevistas estructuradas. Y después ciegas, y correlacionaron, ¿no? Y les da que los que puntúan más de 70 de T, de valor de T, y bueno, en principio, por lo menos hay que descartar un trastorno de personalidad. Hay un grupo a nivel australiano, ¿sí? Muy importante, que lo que está argumentando, y es coherente, porque Kember, no Otto, ¿no? Paulina, ¿no? En el año 90 tiene un artículo que dice, resuelto, existe el trastorno de personalidad en los niños menores de 10. Sí, es verdad. ¿No, verdad? Sí. ¿Y dónde está eso en el DCM?
o en la CIE, ¿no? Ahora un poquito en la CIE, ¿no? Resuelto. Y todos los psicoanalistas sabemos que hay chiquines border, digamos, no sé si se entiende. Está escrito en todos los reportes de caso. Y entonces, es como si fuera para mí bastante extraño, porque es como si hubiera salido de un lugar, ido hacia la objetivación de la realidad y vuelto a lo que me enseñaron. Que por ahora es así, digamos, por ahora es así, que no hay una depresión sin personalidad, ni hay quizás una personalidad comprometida sin psicopatología, ¿no? Y esto que estaban diciendo de que en Uruguay la falta de instrumentos es clave, es grave, es crítico. Pero es de verdad, yo hice una investigación sobre depresión y simplemente hice la pregunta básica, porque unos decimos cuál es, que Uruguay es un país depresivo, algo muy popular, pero sin embargo no hay datos nacionales que lo puedan validar. No importa eso, me fui a ver el mundo, y el mundo también tiene un poco esa dificultad. A ver, no importa, el tema es que escuchándote, y el mundo también se cuestiona qué instrumentos para poder validar y cómo los equipos, además, porque eso es un problema posterior, se ponen de acuerdo de que ese instrumento es el que todos los equipos, tanto el pediatra, el médico de referencia, después el equipo de salud mental, va a tomar ese instrumento como válido para seguir determinado proceso o terapia o terapéutica, porque ahí viene el tema. Claro, obvio. Sí. Uno se puede matar. Esto, cuando uno lleva un proceso, es adentro de un servicio o dentro de un servicio, en equipos. Lo puede hacer uno, lo tiene que trabajar en equipo. En Uruguay estamos bastante inmaduros en el camino de poder tener, por ejemplo, una guía práctica. Al menos las guías prácticas, las guías de prácticas clínicas en salud mental, en Uruguay casi que no existen. Hay una guía práctica para la psicoterapia publicada por el doctor Bernardi, que es una delicia compleja, como siempre, como el doctor está acostumbrado. Pero, claro, exacto. Pero si yo me voy a preguntarle a los servicios de salud del país, a todos, ¿qué utilizan? Nada. Nadie te va. Todos van a decir quizás lo que en cada uno se haya formado. Por supuesto Claro. que sí. Obvio, sí. Pero no una base, no una unificación. Eso lleva mucho tiempo igual. Pero Sí, lo que pasa, Estefanía, a ver, qué tema. Yo considero que esto es una guerrilla. Pero tú vas para eso, que me parece espectacular. Yo no sé si... trabajando en eso. Digamos, esto es una guerrilla, y la guerrilla está dirigida al usuario final, ¿no? ¿Ok? Entonces, mientras la gente, yo cuando escucho a los psicoanalistas pelearse con los cognitivistas, ¿no? Es como si escuchara a dos niños peleando en el asiento de atrás de un auto, cuando un auto está por chocar, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, y además, teniendo el giro a la derecha muy pronto, porque hay investigación en psicoterapia de muchos años ya, ¿está? Hay hasta una metáfora de la psicoterapia, ¿no? Que es la metáfora del pájaro dodo, para comparar, digamos, terapéuticas, ¿no? 30, 40 años que siempre encuentran lo mismo. Vínculo, gana de cambiar, ¿no? Rupturas de relación y reparación. Ríos de tinta de lo mismo. Entonces, lo que son los factores genéricos de un proceso psicoterapéutico, ¿no? Eso no se enseña en los institutos psicoanalíticos, no se enseña en los ámbitos cognitivo-conductuales, y no se enseña tampoco en otros lugares. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de investigación alrededor de salud mental en el país, porque la gente piensa que la salud mental no se puede objetivar. Y vuelvo a la metáfora del sol y la inteligencia. Todos nosotros sabemos que la inteligencia es mucho más compleja. En la clase, cuando damos inteligencia, yo doy clase de inteligencia, ¿no? Muchachos, el IQ1 es la inteligencia, dice uno. Pensar
que el conflicto que yo les mostré es el conflicto representacional o del sujeto en sí mismo, o que se acaba ahí, no tiene sentido. No tiene sentido, es confundir la herramienta con la cosa. ¿No? Y entonces, no tiene sentido. Lo que sí, y acá se meten los narcisismos, las chakras, cientos de miles de cosas alrededor del mundo, el mundo todo se debe a una discusión alrededor de la semántica de la salud mental, ¿no? Digamos, el mundo todo. Pienso que se está aproximando, los manuales de consenso se están aproximando, los psiquiatras se están dando cuenta que no todo es biología, y los psicoanalistas se están dando cuenta que no todo es el ello, ¿no? ¿No? Peter Fonagy, en su transcurso, mientras hacía la teorización sobre la terapia de mentalización, ¿no? La construye siendo él jefe de investigación de Anna Freud de Londres, ¿no? Y al inicio lo que quiso hacer es un manual, una guía clínica, como decís vos. Todavía estaba Anna Freud ahí, que estaba repartiendo manuales, esto lo vengo de leer de un libro, repartía manuales clínicos diciéndoles a todo el mundo, la hija de Freud, che, hay pacientes que no responden a la interpretación, terapia del desarrollo, ¿ok? Y Fonagy agarra eso, porque había vivido la experiencia personal de su propio análisis, que se había apartado de la técnica clásica, y trata de hacer una guía que es resistida en el 90, en el Anna Freud, no se la dejan sacar, ¿está? Pero ¿qué saca de ese primer intento? Que los conceptos clínicamente relevantes para las psicoterapias eran 6 o 7, en todo el centro. Y que los detalles eran secundarios. Es decir, ¿de qué trataba la psicoterapia? ¿No? Bueno. Bueno, Maricel está pidiendo la palabra. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Está. No, para mí hay también una cosa que no estamos nombrando, y acá capaz que toco algunas sensibilidades, pero yo como psicóloga siento que además, por ejemplo, yo no soy médica, soy psicóloga. ¿Sí? La psicología, la facultad de psicología tiene un lugar marginal en la salud mental, ¿no? Y hay un poder hegemónico que maneja el poder. Entonces, a veces la terapéutica no llega a los pacientes porque hay una determinación económica también. Pero claro. Entonces, si no ponemos eso sobre la mesa, me parece que estamos en un debe, ¿no? Está. A ver, yo te hablé de la guerrilla, esa es la guerrilla, ¿no? Es decir... Gracias. Claro, pero escuchá, el malestar, cuando medimos malestar, acá muestra representativa nacional en el medio de la pandemia, ¿no? 3 medidas seguidas, ¿no? Nos quedó muy, muy claro, porque además fue un instrumento muy sensible. ¿Se sienten peor? Los pobres. Punto. Cuanto más pobre sos, peor te sentís. ¿Está? Y entonces yo acá tengo una discusión extensa con el doctor Bernardi sobre el contexto y una discusión extensa, digamos, acerca de la intervención, ¿no? ¿Qué se hizo, qué hacen en otros países? Salen a formar a las personas que están en contacto con esto. ¿Se entiende? Es decir, nosotros, ¿qué tenemos pensado? Si me preguntás a mí, yo como, de vuelta, en nombre del Departamento de Investigación, ¿cuál sería la estrategia para los adolescentes? Formar docentes en detección, en cultura de salud mental, pero formar docentes y adscriptos y porteros del liceo, ¿no? ¿Se entiende? En detección de casos de riesgo, cultura de salud mental, en instalar la temática en la cabeza de los chiquilines, en instalar la autorreflexión en la cabeza de los chiquilines, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Después, y acá agarro las palabras del Talo Valdés. El Talo Valdés decía sobre el FONASA, ¿no? Por lo menos tienen algo, por lo menos tenemos algo, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que pasa a nivel FONASA? Que los chiquilines salen recién formados
con suerte, la ley exige que estén formados, ¿no?, a tener 12 sesiones con los pacientes en un marco de referencia. En el mejor de los casos, tienen algunos un marco de referencia de asistencia de corto plazo. Pero ¿de qué manera tú solucionás algo en 12 sesiones? ¿No? Y solamente teniendo claro cuál es tu ruta. Aprenden a los ponchazos. No, la diferenciación entre el apoyo, parece una... Los terapeutas lo hacen intuitivamente, pero uno que ha aprendido que algunas interpretaciones le hacen mal a los pacientes, ¿está? ¿Ok? Por experiencia propia, por pegarme en el ojo, por meterme un dedo en el ojo, ¿no? Dice, ¿por qué yo hubiera deseado que a mí me dijeran eso? Primera división, ¿no? Che, fíjate, porque capaz que no banca, ¿no? Capaz que le haces más mal que bien, ¿no? Sí. El otro gran proyecto sería tener acá creo que Maricel o alguien más lo dijo, una estructuración genérica de la asistencia en el FONASA, ¿no? Para que pudiera, digamos, por lo menos tener un marco referencial de técnica, ¿no? ¿Sí? Genérica, ¿no? Sí. Bien, acá hay un comentario de María Elena Moroso: el problema de facultad es que no hay clases de psicopatología directamente. No sé si ella quiere ampliar algo más, y creo que alguien estaba hablando, pero no sé. Yo no, iba a decir algo. Ana Laura, sí, adelante. No, capaz, dale, igual Dale. capaz. No, uniendo un poco esto que estaban diciendo, ni que hablar que los recursos económicos son un desastre, pero también si no optimizamos las herramientas diagnósticas, definimos los focos de trabajo y sabemos qué usar para esos focos de trabajo, por más plata que tengamos algún día, si la llegamos a tener, también va a ser escasa. O sea, creo que son las dos cosas, que se necesitan más recursos económicos, por supuesto, pero creo que tenemos que trabajar mucho en esto que ya se estuvo hablando, de guías, de forma de trabajo, de unificar criterios, de hacer buenos diagnósticos y saber qué tratamientos hay que hacer en cada caso, ¿no? Ahora, ¿vieron las formulaciones que yo hice, ¿no? Qué sucintas que eran, ¿no? Es decir, sí, Maricel. Y creo que María Elena quería como también ampliar un poco el concepto que había dicho. No, perdón. Maricel, adelante, dale. Perdón. No, una cosa. Por ejemplo, en mi formación nosotros tenemos bueno, la que tuve yo por lo menos, teníamos psicodiagnóstico durante toda la carrera casi, de segundo a quinto, y teníamos formación en patología 2 años continuos, ¿no? Con profundizaciones e intervención de caso. Creo que hay un punto ahí en donde las cosas no tienen articulación, ¿no? Claro. Porque psicología médica capaz con psicología a veces no hay una articulación fluida también. O sea, creo que hay más recursos de los que se perciben y hay menos interés, no sé si es la palabra, económicos en que esto se desarrolle, ¿no? Claro, pero también yo te podría decir que, digamos, que las divisiones que haces psicología médica, psicólogo, yo pienso que el poder esencial está en quien asiste a los pacientes, ¿no? Eso es lo primero, digamos. Y si no empezamos a considerarnos un equipo, digamos, una fuerza, vuelvo a decir, ¿vieron La guerrilla de la concordia de Jorge Drexler? ¿Vieron el tema? ¿No? Armémonos de valor, dice, hasta los dientes, el amor es cosa de valientes, ¿no? Es decir, eso debe ser. ¿Por qué? Porque, y acá pongo incluso al poder económico, porque yo no veo que nadie se esté parando en contra de la remuneración que el FONASA le da a los psicólogos jóvenes. Por ejemplo, no veo que haya una organización que defienda eso, que es sustancial para la gente, porque la gente, no solo para el psicólogo, sino para que trabaje bien y vea al paciente bien. ¿No? Es decir, si hablamos exacto, exacto. ¿Oh? Es decir, por eso yo entiendo que, digamos, que hay veces que hay temas que
bueno, que hay que armarse de valor entre todos para poder ponernos en el tapete. A mí me toca trabajar, perdón esto, ¿no? Me toca trabajar, yo trabajo en desarrollo rural, me formé más en extensión, ¿no? No saben lo que es la salud mental del medio rural. Me imagino. Tenemos algunos comentarios en el chat. Mónica Suárez decía, iatrogénica, una interpretación inadecuada o antes de tiempo. Estela Fariñas dice, sin duda, calidad de formación en facultad, como que bueno, se ve que es necesaria. Y Maricel, bueno, ahí unía el tal cual en algún comentario que se había hecho anteriormente. Tenemos la palabra de Vanessa Ems. Adelante, Vanessa. Sí, yo quería agradecerte, Nicolás, porque intervine ahí un minutito con el tema del registro en el Hospital de Clínicas, pero fue súper interesante la charla, hiciste una condensación de un material que es hiper complejo, y es cierto que terminas con la posibilidad de hacer un resumen de con poca cantidad de palabras, que es pero realmente muy preciso con respecto al paciente. No es menor para poderse comunicar entre colegas, ¿no? O para derivar un paciente. Eso es maravilloso, si tuviéramos ese manejo para derivar los pacientes y para poder hablar entre nosotros de los pacientes con esa fineza clínica y esa precisión, no es menor, realmente no es menor. Vale la pena estar un año estudiando si nos da esa posibilidad de intercambio. Y después, por otro lado, me quedo con un tema que a mí últimamente me convoca y que estuvieron hablando ahora, que es el tema de los instrumentos de autorreporte y los instrumentos de screening, ¿no? Que estamos pintados. A mí eso realmente me preocupa horrible, porque tenemos en toda la RAP, toda la red de asistencia periférica, está superpoblada. Ven a los pacientes cada 3 meses, les pueden dar 5 minutos. Los psiquiatras no bancan y renuncian, porque la realidad es esa. Hay lugares que son picadoras de carne. La gente no banca, no banca. Y está bien que no banquen, habla casi de salud mental que no banquen, porque son lugares que son como una picadora de carne. Si vos tenés todos los días un pool de pacientes que sobrepasa francamente la cantidad de pacientes que podés ver, más los que se sobreagendan, más los que están parados afuera porque están horribles, y vos sabés que están, es muy enloquecedor. Entonces, el no hacer uso de instrumentos de autorreporte o instrumentos de screening para aliviar un poco y para agilizar el asunto, para mí es como tan lamentable, y estamos lejísimos. Que a mí es algo que me preocupa, francamente. Sí, no sé. Perdón que me meta, lo que pasa que yo también soy ACE, y el punto es mi pregunta, eso, que siempre me lo pregunto, es de qué tienen no pacientes que ya estén en tratamiento, o que, sino los que hacen las primeras derivaciones, ¿qué instrumentos esos equipos de atención o médico general, o los médicos de familia, el primer contacto que tiene el paciente, qué instrumentos, cómo están formados ellos para poder hacer las derivaciones? ¿Es necesario en todos los casos hacer derivaciones? Capaz que esta pregunta es... No. Hay veces que es imposible. Pero Sí. es como una necesidad porque el paciente te lo pide, te lo exige, no pueden decir que no. También es una de las de que te doy lo que querés, te termino dando el pase al equipo de salud mental o al psicólogo o al psiquiatra, y no tienen mayores elementos para poder hacer algún otro tipo de intervención, o de dónde tomarlo para hacer algún otro tipo de intervención. Nada, que es una cuestión que por lo menos en ACE es fuerte. Lo paso al resto de los equipos, al mundo de lo que es servicios de salud, no el mundo del consultorio privado. No, El claro, mundo de la claro. atención en los servicios de salud, mucho se juega en ese primer contacto. Claro. El instrumento es el GHQ.
Si me preguntás, un instrumento son 12 preguntas, y tiene una validación enorme, y te permite discriminar. Hay que formar en qué, ¿no? Pues claro, digamos, no solamente Exacto, el pasar. PHQ. Pero tú, Nicolás, me decís el PHQ, pero mi El pregunta es... GHQ. GHQ. Ah, yo te puedo decir el PHQ, Sí, también, el 9 o alguno de esos, sí. o el 12. Sí. Claro, pero estamos muy lejos, o los servicios de salud están lejísimos, o sea, ¿quiénes acceden a esos instrumentos? Quien tiene la voluntad de acceder a esos documentos, ni que hablar aplicarlos. Claro. Queda casi a la voluntad y del profesional, de uno mismo. Bueno, salvo que se plantee como una política de salud. Digo, en la medida en la que uno lo empieza a plantear como una política de salud y queda agregado como parte de un protocolo de funcionamiento, digo, adquiere otro lugar. Me parece que Eso estas sería instancias de charla, de intercambio, tienen que ver con eso, con empezar a poner cabeza para gente que venimos y estamos en lugares muy distintos, podamos ir armando cabeza para este tipo de cosas, pero yo creo que en la medida en la que se empiezan a protocolizar formas de trabajo, no es al libre albedrío, es, bueno, cada entrevista, antes de tal cosa, hay que pasar un GHQ, por ejemplo. Claro. ¿No? Yo creo que la solución es estructural, tiene que ser desde la administración, si no es... Claro. Sí, claro. Claro, y desde la universidad, la academia. En el centro universitario uno lo hacemos así, no hay otra opción, porque si se le pide a cada terapeuta que lo haga, termina siendo, es decir, se hace antes de la consulta, si es autorreporte, ¿no? Y se analiza la base en relación a registros cualitativos, digamos, ¿no? Es decir, tiene que haber un registro cualitativo, digamos, obvié referenciar el libro de formulación psicodinámica de caso, en donde algunos de los autores están en esta reunión, digamos, pero una cosa de la formación psicodinámica, ¿qué le pasa a la persona? ¿Por qué? ¿Y qué hago con eso? ¿No? ¿Solo con eso? ¿Solo con eso registrado? ¿No? Y sustentado en una impresión cualitativa, digamos, después se compara. El screen de la primera línea de asistencia es fundamental, sí. Es fundamental, fundamental. Cuando nosotros hicimos esa medición, el artículo de referencia del Reino Unido tenía 20 años de medición de GHQ, y claro, había explotado la pandemia y había explotado el GHQ, pero tenían la curva hecha, ¿no? Y nosotros no teníamos ni una. Bien, bueno, la verdad muy interesante está haciendo este intercambio, porque en realidad ha derivado a temas como, bueno, los sistemas de salud, por ejemplo, y las diversas intervenciones de cada terapeuta. Pero bueno, Alicia está pidiendo la palabra y después Mónica Suárez. Bueno, sí, justamente eso que nos habíamos deslizado de esto que era, a mí me resultaba tan interesante y tan complejo, así, tomarlo de golpe, que sí creo que necesitaría por lo menos el año de formación para poderlo masticar mejor y aprovechar desde ya. Pero bueno, que nos habíamos deslizado hacia la política, los temas de política de salud, ¿no? Y recordaba que yo integré la directiva de FUPSI, la Federación Uruguaya de Psicoterapia, y en algún momento, cuando se estaba generando todo el tema del FONASA, sí, charlamos con el Talo, y que por supuesto decía esto que recordaba Nicolás, bueno, es mejor que nada, pero también nos decía, porque planteamos el tema de quiénes iban a trabajar, ¿no? Los terapeutas nobles, o sea, terapeutas autodenominados, sin formación, gente recién recibida, que supuestamente estaba la formación requerida, pero no hay controles demasiado sobre ello, que también les terminaban imponiendo un montón de pacientes que tenían que sí o sí atender, sin una exigencia de supervisión, bueno, etcétera, ¿no? Y él lo que nos decía es, y bueno, va a depender de la fuerza de lobby que tengan ustedes, ¿no? De la cantidad de gente que sean para hacer presión. Bueno,
evidentemente nunca llegamos a tener una fuerza de lobby demasiado importante, porque acá estamos, ¿no? con los problemas. Pero bueno, creo que es algo que sí, en algún momento, no sé cuál sería el movimiento, pero habría que poner de relevancia, ¿no? Porque realmente los colegas jóvenes terminan, los que son más, más serios y tienen más recursos pueden seguirse formando, pueden supervisar, otros hacen lo que pueden y se angustian por la cantidad de pacientes, por los casos que además en general son bien pesados, por el poco tiempo que tienen, no solo la duración, sino a veces el tiempo material, o se toman más tiempo ellos para atender a los pacientes. En fin, que tiene que ver con esto de la política en salud mental, bueno, que habría que poder, no sé, tomar a esta altura, bueno, esto que ustedes decían, que no hay registros, tomar eso, qué ha pasado desde que se inició toda la parte de salud mental en el FONASA, cómo ha funcionado, cuántas consultas ha habido, en fin, no sé si hay conformidad de los usuarios o no, si no se pregunta, no se registra, no se sabe, con lo cual tampoco podemos evaluar nada y mucho menos exigir algo después, ¿no? Pero bueno, planteo la pregunta y ninguna solución, lamentablemente, pero bueno. Bueno, pero muy interesantes igual las preguntas. Nos deja pensando y reflexionando todo lo que vienen diciendo. Mónica, bueno, estamos llegando al final. Mónica pidió la palabra, le vamos a dar la palabra a Mónica, después Nicolás, si vos querés de repente hacer una suerte de síntesis de todo esto que venimos hablando, de todo lo que derivó tu presentación, y también, antes que Mónica tome la palabra, invitarlos al 27 de mayo a la presentación de la tesis de maestría de Estefanía Scaldaferri, que justamente hoy estuvo muy participativa, que habla un poco, ¿no? Estefanía, de repente vos querés, al final, después de Mónica, decir como un poco bien tu temática, porque hace a lo que es el abordaje de la depresión en el sistema de salud. Entonces, creo que tiene que ver con todo esto que se viene hablando, la presentación y la actividad que Estefanía ha sido invitada para que la desarrolle el día 27 de mayo. Pero bueno, Mónica, adelante. Está silenciada, Mónica. Estefanía, la presentación 27 de mayo, ¿dónde? ¿Facultad de Psicología? No, es de la sociedad, es una actividad de la Sociedad de Psicología Médica. Estefanía fue invitada, ella en realidad obviamente que quiere difundir sus resultados y nos parece muy interesante, y es muy interesante, muy en un país con todo esto que suicidios estamos hablando, ¿no? Sí, muy relacionado, por eso lo traje. Claro. No, brevemente, Alicia, a veces uno idealiza también a los colegas diciendo, bueno, algunos se angustian porque no pueden, pero yo conozco colegas que trabajan en mutualista y me dicen, es bárbaro, se te va un, ya te mandan otro al otro día. Bueno, yo qué sé, en fin. Nicolás, un placer, la verdad que no tenía referencia así de Ricardo Bernardi y otros investigadores, ¿no? Que me han levantado bastante el ánimo, Paul Ruiz, digamos, como que estoy viendo movimientos de investigación después que se habló tan mal del psicólogo investigador y sobre todo en contraposición al psicoanálisis, ¿no? Hubo luchas, que tal vez siga habiendo. Así que bueno, buenísimo. Yo estoy en formación con TFP, Otto Kember, acá de Uruguay, por lo tanto, estoy copadísima justamente por eso, por ver que se trabaja desde la investigación, se le da muchísima importancia al diagnóstico y también a lo aplicado, a ver qué se puede hacer con personas que están en contacto con pacientes, de manera tal de que no solo sea el psicólogo o el psiquiatra en este país tan psiquiatrizado, como para poder abordar el tema de salud mental. Y bueno, coincido con todo lo que esto permitió compartir y no sentirnos tan solos en cómo vemos el tema psicología,
por debajo de la psiquiatría a veces, pero también desde la propia academia y desde la propia facultad, ¿no? Esa cosa de chakras que tú mencionás y que todos vemos, ¿no? Cuando en realidad no hacemos más que perder nuestro tiempo cuando hay tanta cosa para unir. Nosotros, por Claro. ejemplo, bueno, la TFP manda cognitivo-conductual a algunos pacientes o DBT. Hay que reconocer, este paciente no es para esto y es para, hay que ser también, tener algún principio de realidad profesionalmente, ¿no? Así que bueno, Claro. buenísimo. Uno queda muy movilizado porque da como para Y de hacer, no ética. sé, o para hacer che, vamos un fin de semana a hacer una charla de recomponer todo esto, ¿no? Yo traté de hacer un resumen hoy de algo. Imagínense que les dijeran, te voy a enseñar el whisk en 1 hora, ¿no? Es como, Claro, ¿no? claro, Es como, claro. lo que me llevo yo es que digamos que es necesaria una síntesis conceptual, ¿no? Del intercambio con ustedes, ¿no? Sí, que conozco mucho la TFP, Mónica. Soy fundador de la primera sociedad de mentalización en el Uruguay, Mirá, que parece opuesta, ¿no? Pero no. no. Y vuelve el doctor Bernardi a mi cabeza mostrando extractos de sesión, incluso discutiendo con Mónica Eiling hace muy poco acerca de un paciente, Sí, ¿no? sí. Acerca de, bueno, todos tenemos intervenciones de apoyo o empáticas, ¿no? Y a no ser que las midan mucho, transferenciales también, ¿no? El tema es cómo y cuándo, ¿no? Y el marco referencial de la teoría vegetal o del apego, digamos, ¿no? Así que bueno, pero bueno, hay que encontrar un lenguaje común. Yo no sé si es posible, ¿no? O sea, realmente no sé si es posible, digamos. Yo agradezco enormemente a la sociedad realmente de poder mostrar un poco de lo que yo he venido haciendo. Hemos formado bastante gente ya en OPD. Este año se abrió el diplomado con muy pocos alumnos, pero también estamos formando de vuelta. Y la idea es poder llegar a la gente, ¿no? Eso es un poco la idea. Nosotros a vos, sí. Sí, Nicolás, sí, seguí más adelante. No, estoy a su disposición, digamos, que estoy muy agradecido. A mí me divierten mucho estas instancias. Yo muchas veces jorobo que me bajé del escenario de rock para cantar canciones para ahora hacer lectures, ¿no? Como dicen en el... así que más que contento y agradecido por sus comentarios. Nosotros a ti te agradecemos desde la sociedad, hay gente de la directiva aquí conectada también, y que te agradecemos la participación, y la verdad que nos vamos con muchas cosas reflexionando y pensando, y capaz que cuando avances más en tus resultados de tu tesis doctoral, de repente capaz que podemos hacer alguna otra actividad que cuando vos continúes con el avance, sí, ¿no? Porque, bueno, yo te diría que una cosa buena puede ser cuando tenga los pacientes procesados, ¿no? Que me falta procesar. bueno, Pero sí, estoy, claro. en proceso de, digamos, de tesis yo también, escribiendo el segundo artículo. Por eso, bueno, pero cuando sigas avanzando, Claro que no sí. dudes, porque nosotros en realidad nos interesa mucho difundir, bueno, las tesis doctoral, de maestría, Buenísimo. bueno, como les contaba también que la próxima actividad es la tesis de Estefanía. La sociedad quiere ser como referente en la difusión de la producción de conocimiento de la Universidad de la República o de otras universidades, ¿no? Así que, bueno, nuevamente, muchas gracias, y muchas gracias a todos por participar. No sé si alguien más quiere decir, por último, acá, tu correo, dejaste tu correo, porque, sí, ahí va, porque María Elena, y creo que te habían pedido algo de la bibliografía, me parece que más arriba Sí, alguien decía algo la bibliografía es el OPD, fundamentalmente el PDM. Ambos sí, están, nosotros estamos en proceso de fundación de la biblioteca en el centro. Hay ejemplares del OPD en el centro para aquellos que quieran el manual físico. El manual físico sin formación al lado te puede perder. Es decir, sí, claro.
yo recomiendo formarse para aquel que esté interesado, en tener una teoría implícita más. Eso es como yo lo defino, ¿no? Porque a mí me viene, ahora que veo a Adrián ahí, me viene Klein muchas veces a la cabeza en la psicoterapia, ¿no? Es decir, digamos, no me defino como un relacional o ¿no? Y bueno, yo qué sé. O un mentalizador o un TFP. El otro día con una chiquina con una patología borderline gravísima, que estuve mentalizando durante mucho tiempo, hasta que comenzó a consumir de vuelta, ¿no? Tuve que hacer una interpretación transferencial fuerte, y fue lo que cambió la cosa. Mucho gusto, le dije al terminar la entrevista. Qué gusto conocerte finalmente, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando hablé de la disociación entre los dos aspectos de su personalidad, me prestó atención. Entonces, no hay una cosa mejor que la otra, sino tratar de encontrar la manera para ayudar a la gente. Bien, excelente. No, comentarte, nosotros hace muchos años tuvimos la formación en OPD, muchos de los que estamos acá, compañeros de psicología médica, a cargo de Ricardo Bernardi, tuvimos la formación en OPD, PDM y DSM-5, o sea, fue una formación bastante profunda e intensa. Obviamente que después hubo gente que continuó formándose, como el caso de Ana Laura y Mari, que Mari también tiene su tesis, bueno, en realidad más del DSM-5, pero en realidad nosotros tuvimos esa formación y continuamos teniendo como ganas de formarnos más en relación al uso de los manuales. Sí. Un atrevimiento cortito, estaría buenísimo armar un curso breve que nos enseñe a evaluar el cuestionario de OPD, porque de cómo evaluarlo y eso, bueno, no nos mates. No, una propuesta. Y bueno, lo conversamos con Nicolás, a ver si él está de acuerdo. Muy fácil. ¿Está? Es muy fácil. Hay un cuestionario de estructura de adultos validado en Chile, y este cuestionario Alemania y México. ¿Está? Pero en la misma onda también pueden pensar que pueden tomar un cuestionario de función reflexiva, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, yo les diría que importa más, vuelvo a decir, qué estamos midiendo que con qué. ¿No? ¿Se entiende? Sí. Es bien importante eso. Bien importante, sí, tal cual. Pero bueno, nos contactamos con Nicolás, a ver si él está de acuerdo, no sé para cuándo, pero veremos que sí, se puede hacer, se puede armar desde la sociedad un curso, ni que hablar. Bueno, gracias a todos y a todas por participar. Gracias. Gracias por el curso. Gracias. Estoy hablando desde Salto, no puedo. Gracias. Saludos. Muchísimas gracias por el curso, y lo que les quiero decir es que está muy bien que difundan los conocimientos, las investigaciones, porque a veces los que estamos en el interior desconocemos porque no tenemos la posibilidad de viajar a la capital. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor Nicolás, ha sido de mucha utilidad para mí, porque yo soy maestra jubilada y estoy terminando psicología, y me interesa muchísimo porque trabajo con niños con dificultades de aprendizaje. Así que me sirvió bastante, y voy a tratar de hacer el curso, aunque me queda poco tiempo, aunque sea con bastón, pero me interesa muchísimo. Porque yo no soy del Uruguay, soy peruana, pero vivo hace 35 años en el Uruguay, en Salto. Así que felicitaciones, me encantó esa investigación tan profunda que tenemos que aprender a investigar todos nosotros así, de esa manera. Así que vuelvo a felicitarles. Gracias, Lida. Muchas gracias, Lida. Gracias a ustedes. Bueno, que anden bien. Chao.